Buenos días a todas y a todos. Nada, primeramente agradecerle a la doctora Marie Laguerre por invitarme al conversatorio, a formar parte de este, y muy honrada de compartir espacio con referentes de la arqueología nacional, como los que me acompañan y hemos estado viendo y veremos. Bien, el trabajo que voy a presentar tiene como título La Plaza, expresión de encuentro comunitario y el caso Real Alto. Es una parte de lo que fue mi trabajo final de máster. Primero este trabajo, la intención vital es reivindicar la plaza, ¿no? Como un espacio en el que se desarrolla gran parte de la vida social y por eso es relevante estudiarla para entender a profundidad la comunidad investigada, ¿no? El trabajo en sí parte de un enfoque teórico, pero hay un caso de estudio en el que finalmente la idea es hacer una propuesta de excavación de este espacio, ¿no? Reivindicar la plaza es necesario porque en la mayoría de excavaciones o investigaciones se la da por sentada, ¿no? Se la toma como de una forma amplia, ambigua, bastante superficial y quedan como en una descripción superflua, ¿no? Entonces, en muchos casos se la considera que es un espacio sin materialidad relevante. Y aquí, bueno, esta es la discusión también. Y hay que reconocer que esto viene dado también por una noción de un centralismo con la monumentalidad, ¿no? Es la monumentalidad mucho más apelante en muchos casos que estos otros espacios. El caso de estudio es Real Alto, que vamos a ver que es una de las plazas más tempranas asociadas al formativo y además, bueno, es uno de los yacimientos más investigados en la costa ecuatoriana, lo cual nos dará un sustento para poder inferir cualquier cuestión. En mi caso voy a cambiar la lógica del trabajo como lo hice, voy a presentar primero el caso de estudio y iré hilando las ideas teóricas que creo que son importantes cuestionarnos, ¿no? El caso de un sitio llamado Real Alto es que se encuentra, bueno, como hemos visto, en la comuna Pechiche, provincia de Santa Elena, entre los ríos Verde y Zapotal, a unos 2 kilómetros del Océano Pacífico. Se considera que es un asentamiento de larga data, ¿no? Unos del 5800, iniciando con una sociedad precerámica, primeros asentamientos, inicios de la agricultura con vegas, a Valdivia en las fases ya uno y su posterior abandono hasta la fase 7, ¿no? Eh, y bueno, tiene unas 16 hectáreas este yacimiento, pero unas 12 y media bien conservadas. Eh, en cuanto a esto, creo que hay que tratar de reflexionar un poco sobre ciertas nociones partiendo del espacio, ¿no? Porque la plaza es un espacio y el espacio es uno de los grandes indicadores de ordenamiento de la arqueología junto al tiempo, ¿no? Hay que aclarar que en la revisión bibliográfica, mucho de lo que observé fue primero apelar a la plaza con el término de espacio público y creo que esto hay que tener en cuenta porque el espacio público, su contraparte es el espacio privado, ¿no? Y espacio público y espacio privado nos están hablando de una organización estatal. Entonces, aquí el primer problema, porque si tenemos una sociedad preestatal no jerarquizada, se la considera, entonces deberíamos buscar otra terminología. En este caso, se propone el término de espacio comunitario. Otra de las nociones que también se suele usar fácilmente en muchos casos es esta idea de espacio no planificado, ¿no? Cuando no cumplen con un imaginario que suele ser noroccidental, moderno, ¿no? Que además es capitalista, patriarcal, en el cual hay un único urbanismo aceptado, válido, que es de calles ordenadas, ortogonales, y lo que terminamos cayendo es en este evolucionismo constructivo, en el cual hay unas formas correctas, elevadas, en las cuales, eh, o sea, son las válidas, ¿no? Sobre otras. Y también, bueno, esto lo que lleva al final es a una invisibilización de otras tecnologías, de otros conocimientos, que no cumplen con este imaginario, esta norma. Lo que, bueno,
es un legado colonial y termina, bueno, o invisibilizando, destruyendo culturas. Y lo que finalmente hay que entender es que hay planificación que responden a otras lógicas y a otras necesidades y se expresan de otras maneras, ¿no? Entonces, no hay un modelo válido para hablar sobre planificación y no planificación, y como vamos a ver, hay planificación. Entonces, también tener claro que hay una interrelación directa entre espacio y comunidad. Eh, el espacio no es un mero contenedor de la actividad social, sino que se construye y se transforma y condiciona a la sociedad. O sea, hay una mutua asociación, hay una relación directa, y entonces no podemos quedarnos en un simple análisis descriptivo físico del espacio, sino hay que buscar esta dimensión social, ¿no? Entonces es la dimensión física de lo social y la dimensión social de lo físico. Hay aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces, bueno, finalmente, entonces ahí entendemos que el espacio es multidimensional, en el cual tenemos aspectos desde lo social, económico, cultural, ambiental, y cada uno funciona dentro de su propia lógica, según el contexto, su propia temporalidad. Y para, claro, entender todo esto y poder abordarlo, necesitamos, bueno, tener un enfoque multiescalar, ¿no? Abordar desde la propia construcción, las propias dimensiones, las actividades que se dan, puntuales, más extraordinarias, y diversidad de aspectos sociales, ¿no? Y bueno, hay muchos autores que coinciden en que hay una relación dialéctica histórica, ¿no? Entre espacio y sociedad, dialéctica como acabo de mencionar, ¿no? Esta mutua influencia, transformación, cambio y histórica, porque representa un proceso histórico más allá de un momento dado, de una sociedad dada. Cada espacio vive una trayectoria que además nos va a influenciar en el devenir, ¿no? Vamos a poder entender esto. Entonces, bueno, básicamente decir esto, el espacio es polifacético, es construido por una sociedad y a su vez construye sociedad. Esto lo vamos a ver aquí en Real Alto, las transformaciones del poblado, ¿no? Tenemos en la parte aquí superior lo que sería el poblado Valdivia para las fases 1 y 2, en las cuales tenemos una plaza central y un poblado circular un poco reducido en comparación al posterior, de unas 2,2 hectáreas. Y de ahí tenemos en la parte inferior lo que sería el poblado ya para la fase Valdivia 3, que es el gran salto o la gran transformación espacial que va a vivir el poblado, en la cual ya la disposición ya no es circular, sino es rectangular. Tenemos unas plazas céntricas también, y ya hay también un cambio, ¿no? Se habla que hay una revolución en la que pasamos de una comunidad primitiva tribal a una comunidad tribal no jerarquizada. Va a tener el mayor cantidad de población que se cree, ¿no? Unas 1.800 personas conviviendo, y también tenemos la máxima producción cerámica, que son hasta unas 50 tipos de vasijas, ¿no? Entonces, bueno, vemos esto, cómo lo social y lo espacial se, se relacionan, ¿no? Indiscutiblemente. Aquí, bueno, esta es una representación de cómo se vería el poblado ya en la fase 3. Lo que hay que mencionar, bueno, que vemos esta centralidad del espacio comunitario, y también que hay una asociación de unos montículos que se consideran que es un centro ceremonial, en el cual hay un montículo, el de este de aquí, que se lo llama la casa de reuniones, y frente a este el denominado osario, ¿no? Entonces tenemos todo un espacio comunitario asociado. De ahí, bueno, creo que hay que aclarar también otras terminologías del uso de plaza, ¿no? Y en concreto, porque también muchas veces se apela al término de espacio vacío versus este espacio construido, ¿no? Y esto termina pasando que queda como un espacio, como un hueco frente a otra, a un todo que sería la infraestructura, la monumentalidad.
pero lo que sí que hay que entender es que las plazas son ideadas y son construidas, ¿no? Hay un planeamiento y además mantiene una relación directa con el resto de espacios. Es un todo, se conforma un todo que sería el poblado. No queda simplemente como un vacío casual, sino como un espacio, una vinculación. De ahí, bueno, también decir que, qué entendemos por plaza, ¿no? Aquí hay una definición que es poco una síntesis de las varias síntesis de diferentes autores, pero más o menos muchos coinciden en que es un espacio reconocible, que está delimitado, que se encuentra al aire libre, ¿no? Que hay un acceso abierto, no doméstico, vinculado al resto de espacios. Entonces, esta sintética definición ya nos está hablando de un montón de aspectos que habría que tener en cuenta, ¿no? Si hablamos de estar al aire libre, pues ya podemos estar diciendo que que las inclemencias del tiempo, por ejemplo, podrían estar marcando el tipo de actividades. Que sea de acceso abierto también nos habla, ¿no? Que es un espacio realmente comunitario y que entonces si la población no puede acercarse libremente, no hay, no deberíamos llamarlo plaza, ¿no? Y también, bueno, no doméstico, quiere decir que actividades, hay que pensar ahí qué actividades no domésticas o que consideramos doméstico o no doméstico, ¿no? De ahí también entender que como es una plaza ideada y construida, ¿no? En este proceso que no es meramente arquitectónico, surgen nuevas formas de interacción social. Se comparte un vínculo colectivo en el momento de construir y mantener estos espacios, ¿no? Entonces, también el propio espacio termina siendo un recordatorio constante de lo que se vivió, del proceso de las uniones, lo que finalmente también nos va a llevar a alimentar un imaginario, a proponer nuevos encuentros, nuevas formas de construir. Entonces, la plaza también es memoria, ¿no? Eh, y lo que vemos aquí es que cualquier sociedad necesita generar encuentros entre sus miembros y son las plazas el reflejo histórico de este, ¿no? Aquí vemos esta historicidad, esta memoria. En cuanto a la plaza de Real Alto, bueno, aquí tenemos la imagen del poblado que sería ya en la fase 3, pero como se mencionó, es una de las más tempranas del continente, lo que ya nos está hablando de una relevancia, de una importancia de estos espacios en las sociedades más tempranas o desde los primeros asentamientos, ¿no? Entonces, es vital para el desarrollo, parece. Entonces, podríamos estar diciendo que también vemos que es un lugar planificado, ¿no? Con esta centralidad que tiene, ¿no? Su situación central eh, nos dice que hay diferentes plazas, por ejemplo. Tenemos la denominada Plaza Norte, que es esta que marco aquí, que es la plaza que conformaría los primeros poblados, ¿no? De Valdivia 1 y 2. Y de ahí tenemos que ya en la gran transformación de la fase 3 se extiende la plaza hacia el sur y esta zona de aquí es la denominada Plaza Sur, que ya tiene unos 150 por 60 metros y la anterior tiene unos 50 por 50. Y de ahí esta parte central que se la ha denominado como Plaza Interna, que en realidad también es la única zona excavada de toda la plaza porque conecta con los dos montículos, como vimos, ¿no? Entonces, se dice que no hay una materialidad relevante, se dice que no hay indicios de infraestructura, pero tampoco es de extrañar porque es una zona de paso. Entonces, probablemente, ¿no? Otras actividades se podrían estar dando en estos espacios más amplios, que serían la Plaza Norte y la Plaza Sur, y no tanto en esta parte que también hay unas escalinatas, bueno, son los dos montículos enfrentados, no es tan grande el espacio, entonces tenemos estas cuestiones. De ahí eh, el, la idea esta de la construcción de la mancomunidad, ¿no? Y de los adobes que hemos visto hoy, nos está hablando también de un trabajo comunitario y si tenemos en cuenta que es una sociedad no jerarquizada, preestatal,
nos está hablando de un beneficio colectivo también, ¿no? Y de una organización. Bien, un poco qué actividades, ¿no? Yo creo que aquí la idea más bien es pensar o diferenciar en esta idea de espacio para todo, que puede quedar como una idea muy general, muy sin ahondar realmente en qué actividades se dan, ¿no? Y entender que es verdad, aquí se hace de todo, pero no es un espacio para todo como una respuesta genérica. Entonces, hay que pensar en estas actividades diversas, ¿no? Que pueden ser como de asambleas, las cuales si pensamos en organizaciones más horizontales tienen mucho sentido, ¿no? Necesarias para organizar el día a día o la comunidad, ceremoniales, políticas, militares, celebraciones económicas, pensar en estas temporalidades diversas, ¿no? Hay actividades de carácter cotidiano, hay unas esporádicas y hay otras ya extraordinarias. Y también muy importante tener en cuenta que no caer en este sujeto social, abstracto, universal y asexuado. Es decir, hay grupos sociales, cada grupo social puede estar usando la plaza de diferentes maneras y es necesario también ahondar en esta perspectiva. Los sentidos también son un factor importante desde la propia construcción de la plaza, cómo se la planteó, hasta qué actividades se pueden estar dando, ¿no? Cuánto escucho, cuánto veo, cuánto estímulo quiero, necesito. Y dos conceptos un poco complejos, pero que me parecen importantes tenerlos en cuenta, que es el de proxémica y afectividad. El primero nos habla de movimiento en el espacio, de distancias personales, y el de afectividad es como una comunidad se siente afectada, interpelada por ciertos estímulos, ¿no? Entonces, aunque no nos podamos acercar del todo con la materialidad, creo que es importante tenerlos en cuenta y considero que cuanto más aprendemos de una sociedad, más podemos llegar a inferir estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí tenerlas en cuenta. Hecho aquí también, hay una idea, ¿no? Que es antes de la excavación hay que partir de una idea, de una hipótesis, hay que hacer un listado de actividades inferibles, ¿no? En este caso, bueno, estas cotidianas y extraordinarias, qué estilo de vida tienen o qué conocemos ya, el clima, que es muy particular en el contexto de Real Alto, ¿no? Tenemos un seco tropical, o sea, hay unos meses de copiosa lluvia y otros de sequía, entonces definitivamente esto va a afectar al tipo de actividades que se puedan dar, ¿no? Producciones con barro, con arcillas, ¿no? O el elemento del fuego, todo esto puede cambiar mucho, ¿no? También tener la noción esta de construcción del mantenimiento del espacio, las temporalidades de esto, los grupos sociales, ¿no? Si hay diferenciación por sexo, edad o actividades. En Real Alto se reconoce un rol importante en las mujeres, pero eso tampoco está claro hasta qué punto es la relación o la cuestión, pero son nociones que hay que tener en cuenta y de ahí, bueno, estas ideas de productividad, o sea, actividades productivas, lúdicas, festivas, asambleas, ¿no? Y otras extracomunitarias, porque hay asociaciones más allá de la comunidad concreta. Mi trabajo se basó también en la cuestión de la fiesta porque es una expresión del encuentro comunitario. Voy a hablar así sintéticamente porque es largo, pero la fiesta como la plaza son expresiones de este encuentro y además la plaza sería el único espacio viable para mantener una fiesta comunitaria, ¿no? Que alberga a toda la comunidad. Entonces también no es solo una actividad simbólica, sino también es productiva y es económica, ¿no? Entonces vuelve a ser, es multidimensional al igual que la plaza, hay una exaltación de emociones, hay tiempo de fiesta porque es necesario para comprender el paso del tiempo cotidiano, o sea, es vital también para la comunidad y hay una preparación, genera unión, es pedagógica, además tiene factores vinculantes al arte y el juego, entonces tenemos elementos materiales que nos podrían estar dando indicación de fiesta en relación a estos, ¿no? Algunos de los vestigios podrían ser, ¿no? Que sería un marcador de tiempo, ofrendas rituales como se ha encontrado en Real Alto la diada o sacrificios de metates, entierros ceremoniales o de fundación que vemos que son muy comunes en Real Alto, encuentros con otras comunidades, ¿no? Festines, como se ha visto, que implican también una producción mucho mayor, ¿no? Almacenaje, fogones, basurales,
y si hay vasijas decoradas, elementos decorativos o vestimentas que nos estén indicando que hay una festividad. Entonces, básicamente la idea es excavar la plaza, no es esta zona, pero la propuesta es que, bueno, con esto vamos a conocer mejor la vida social, porque hay un amplio desarrollo de las actividades cotidianas y extraordinarias en este espacio, ¿no? Y bueno, como lo vemos, es la centralidad del lugar, ya nos está hablando, ¿no? Desde dónde veo, a quién veo, qué puedo hacer ahí, qué no puedo hacer. Y además, bueno, inferir estas actividades y conocer más sobre esta técnica constructiva, si pensamos en los adobes, o cómo se planteó la plaza, ¿no? Si hay una intención, si hay un crecimiento, habrá unas marcas de una adecuación del espacio y de un mantenimiento de este. Entonces, bueno, se propone que hay que hacer una excavación en extensivo para realmente entender las temporalidades y las diversas actividades. Se propone hacer un recorte en la Plaza Sur, porque como hemos visto es un propio recorte temporal, ¿no? La Plaza Azul no es plaza como tal hasta la fase 3, lo cual ya nos permite tener un marcador y ver qué había antes, ¿no? También. Y a su vez, bueno, son lugares complejos por su materialidad, que puede ser considerada reducida o es una estratigrafía muy sutil, hay ciertas técnicas que nos pueden ayudar, ¿no? La microestratigrafía creo que sería una que nos va a permitir observar estratos que a simple vista pueden pasarse mucho más por alto, incluso estudios químicos que se han usado en otras excavaciones de las plazas también, ¿no? Para marcar ciertas concentraciones de materiales y todo. Entonces, bueno, ya en conclusión, decir que la plaza es relevante por su gran desarrollo social, que son multivariables que implican una ramificación de ideas, ¿no? Cada una de estas cuestiones, de estas actividades, nos puede llevar a un montón de preguntas y vínculos, ¿no? Entre ellas, como que vemos esta dialéctica entre todos los elementos. Y bueno, Real Alto es un referente y excavar la plaza sería necesario. Definitivamente vemos que es un poblado planificado y que la plaza está pensada. Y bueno, con esto veremos actividades, comprenderemos mejor y las formas constructivas. Así que muchas gracias.